Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Laboratorios MAR es una empresa cuya finalidad es trabajar por el bien común, siempre al servicio del profesional y la comunidad, elaborando medicamentos de la más alta calidad con valor social. Impulsan nuestras acciones diarias la responsabilidad, honestidad, solidaridad, humildad, respeto y la actitud de servicio. Estos valores nos comprometen a organizar jornadas sobre temas de interés general con la única finalidad de brindar actualización científica a los profesionales de la salud, sabiendo que redundará en una mejor calidad de vida de la gente. Laboratorios MAR, como siempre, al servicio del profesional. Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por participar. Laboratorios MAR los invita a esta nueva jornada de actualización científica destinada a todo el equipo de salud. Mi nombre es Juan Carlos Gropa, soy el director médico de Laboratorios MAR y les doy la bienvenida. Para mí es un honor recibir en este evento actualización de enfermedad por reflujo gastroesofágico 2020 en el adulto, al profesor doctor Luis Soifer, a quien agradecemos desde ya, Luis, tu presencia. Y obviamente para nosotros es algo muy destacado porque el doctor Soifer, que es médico gastroenterólogo de gran importancia en el país, no solo es muy bien recibido por todos los colegas, los pacientes y los alumnos, sino también que tiene un reconocimiento internacional. El objetivo de esta charla es brindar nuestro apoyo y nuestro servicio a todo el equipo de salud de toda la Argentina. Agradecer la alta concurrencia que tenemos en este momento, la presencia de profesionales de todo el país, y como ustedes saben, Laboratorios MAR en forma permanente realiza capacitación y actualizaciones a todos los profesionales del equipo de salud, y en este caso nosotros sentimos que brindamos un servicio al profesional, pero también redundamos hacia toda la comunidad en un gran aporte. Ese aporte se realiza a través de los agentes de información científica y obviamente MAR quiere en este momento agradecer la vasta trayectoria, el vasto aporte, diríamos, y la importancia del trabajo en equipo de todos los profesionales argentinos en este año tan difícil. Obviamente para nosotros, para MAR, es un orgullo y nos sentimos facilitadores de todo este momento y toda esta capacitación que vamos a recibir, porque el laboratorio MAR siempre apunta a brindar un servicio al profesional y en este caso sentimos y pensamos que lo vamos a hacer. No solo por tener una prestigiosa voz en este momento para disertar, sino porque pensamos que dando un servicio al profesional redundamos en mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Por eso vamos a agradecer al doctor Soifer la presencia y rápidamente vamos a presentar su currículum, que es muy extenso y que he tenido que resumir. El doctor Luis Soifer es médico gastroenterólogo, actualmente es médico de staff del Servicio de Gastroenterología del CEMIC de Buenos Aires, está a cargo de la Unidad de Motilidad y Patología Funcional Digestiva de dicha institución. También fue médico de staff del Servicio de Gastroenterología del Hospital Italiano de Buenos Aires y encargado de la sección de Motilidad y Patología Funcional de esa institución. También fue jefe de gastroenterología del CEMIC entre el año 2012 y 2017.
fue secretario y presidente de la SAGE, Sociedad Argentina de Gastroenterología, entre 1990 y 1998. Miembro fundador de la Sociedad de Endoscopía Digestiva de Buenos Aires, presidente también de esta sociedad, miembro fundador del Círculo de la Motilidad Digestiva de la República Argentina, miembro fundador y presidente del Club Argentino del Esófago, miembro internacional de la Asociación Americana de Gastroenterología y de otras instituciones extranjeras. Es profesor adjunto de Clínica Médica del Instituto Universitario CEMIC de Buenos Aires. También el doctor es ex becario del Hospital Saint Marguerite de Marsella, Francia, concurrente del Departamento de Endoscopía del Hospital de Clínicas de San Pablo en Brasil, concurrente y becario de la División de Enfermedades Digestivas del Francis Scott Key Medical Center de la Johns Hopkins University en la ciudad de Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, concurrente de la sección de gastroenterología de la Northwestern University en Chicago, estado de Illinois, en Estados Unidos, y cuantiosas y reconocidas publicaciones científicas que ha realizado el doctor a través de su trayectoria. Luis, gracias por participar, por compartir con nosotros este momento, y tenés la palabra a partir de este momento. Gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Espero que me escuchen bien. Es un honor para mí. Es un honor para mí estar en este momento siendo escuchado por un gran número de colegas, y les pido que se olviden de mi currículum y me llamen Luis, nada más, porque me gusta que me digan que seamos colegas y compañeros. Todo lo que uno ha hecho en la vida profesional es válida, pero lo más importante es la relación con mis colegas. Así que voy a pasar a contarles qué es lo que actualmente entendemos por enfermedad por reflujo en los días de hoy. Espero que se vea lo que estoy poniendo. Se ve bien, se ve bien. Bien. Ahí está. Vamos a hablar sobre la conducta frente a la enfermedad por reflujo hoy. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un motivo altamente prevalente de consulta en todo el mundo. Se calcula que más o menos el 10% de la población tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Debido a que hay diferentes variantes clínicas, forma erosiva o no erosiva, el esófago de Barrett, cuando hay una estenosis péptica, cuando existe o no una hernia del hiato, con úlceras en el saco herniario, cuando son asintomáticas, cuando hay síntomas típicos como pirosis, regurgitación y dolor de pecho, y cuando hay síntomas o signos atípicos como tos, carraspera, ardor faríngeo, difonía, globos y laringitis, o también con síntomas vinculables a una hipersensibilidad esofágica, como es la hipersensibilidad al ácido o denominada pirosis funcional. La enfermedad por reflujo entonces obliga al médico a indicar diferentes medidas diagnósticas y terapéuticas, dada la diversidad que existe de diferentes formas de presentación de la enfermedad. Luis, perdón, ¿podés acercarte o elevar el tono de voz? Porque por momentos se pierde un poquito tu voz. Ahora se escucha mejor. Ahora se escucha mejor, sí, acércate o eleva el tono. Me van a ver la cara partida, pero no importa. No importa, no te preocupes. Tengo que acercar mucho el micrófono. ¿Cuál es la conducta inicial del paciente con síntomas típicos? Esto está basado en una encuesta que hicimos a nivel nacional, a nivel latinoamericano, sobre un número importante de especialistas de distintos lugares, y la pregunta es, ¿qué hacemos ante el paciente? ¿Le damos medicación a una dosis estándar durante 8 semanas? Me refiero a síntomas típicos, pirosis, regurgitación y dolor de pecho. Segundo, ¿le efectuamos al paciente una endoscopía antes de medicar, y en este caso, y dependiendo de los hallazgos, le efectuamos tomas biópsicas? O 3, solicitamos estudios funcionales independientemente de la respuesta a los inhibidores de la bomba. Bueno,
En principio, esta respuesta a esta pregunta, ¿qué es lo que hacemos de entrada? Lo que hacemos de entrada, si el paciente no tiene síntomas de riesgo, entendiendo por síntomas de riesgo que tenga una hemorragia digestiva, que esté anémico, o que tenga antecedentes, o que tenga una disfagia, o que tenga antecedentes familiares de tener problemas de reflujo crónico y cáncer de esófago, lo que hacemos es empezar con una dosis estándar de medicación. Es decir, que en la mayor parte de los casos, antes de realizar ningún estudio, utilizamos un inhibidor de la bomba de protones por 8 semanas y vemos qué pasa. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente tiene síntomas extraesofágicos? Y entonces la pregunta es, ante el paciente con síntomas atípicos, en ausencia de síntomas típicos ni historia de reflujo, la primera conducta sería iniciar doble dosis de inhibidor de bomba. Segundo, realizar estudios de monitoreo de reflujo, como es una pH-metría, por ejemplo. O tercero, derivar para descartar causas no relacionadas con el reflujo gastroesofágico. En este caso, la conducta es derivar al paciente a un otorrinolaringólogo antes de darle ninguna medicación. Esto es lo que está actualmente considerado. Ahora, si el paciente tiene síntomas típicos, se lo trata con inhibidor de bomba, pero si el paciente tiene síntomas atípicos, la más común de ellas es la difonía, los síntomas laringios, derivar a un otorrinolaringólogo para que observe, porque puede haber daño en cuerdas vocales, puede haber, es decir, que ese sería el camino inicial. Algunos estudios demuestran que en los pacientes sin síntomas típicos de reflujo, la mayoría de los pacientes con síntomas laringios no tienen enfermedad por reflujo asociada. A partir de estos estudios, las guías internacionales recomiendan el uso de los inhibidores de la bomba en doble dosis para el tratamiento de los síntomas laringios solamente en pacientes que además presentan síntomas típicos o historia de reflujo. Es decir, que es muy común que nosotros veamos que se le da a los pacientes inhibidores de la bomba sin que tenga síntomas típicos por tener una laringitis. De hecho, los otorrinolaringólogos miran la laringe y dicen, eso es por reflujo gastroesofágico, y le dan un inhibidor de la bomba, cosa que en las guías internacionales consideran que no se debería hacer eso. ¿Qué pasa cuando tenemos una refractariedad al tratamiento con inhibidores de la bomba? Le dimos los inhibidores de la bomba y el paciente no responde y sigue con síntomas. A esto se lo llama enfermedad por reflujo refractaria. Es muy común y compromete al 40% de pacientes que emplean inhibidores a dosis estándar una vez al día. Y la falla en la medicación es más frecuente todavía en la forma no erosiva, es decir, aquellos pacientes que la endoscopía no revela daño. ¿Qué hacemos entonces ante la refractariedad? Que el paciente no tenga reflujo y tenga otras patologías es una posibilidad. El paciente puede tener una acalasia del esófago y tener síntomas típicos de reflujo. Debe descartarse entonces una alteración motora del esófago. Una entidad muy nueva pero prevalente es la presencia de una esofagitis eosinofílica. La infiltración de eosinófilos en la pared del esófago produce muchas veces síntomas de pirosis y otras veces disfagia brusca. Lo más común es que el paciente se atore con un resto de comida y uno no encuentra la causa. Hay que tomar 5 muestras de biopsia del esófago y pedirle al patólogo que vea qué porcentaje de eosinófilos hay. Normalmente, si hay más de 15 eosinófilos por campo, eso es una esofagitis eosinofílica y el tratamiento es totalmente distinto. En general se utilizan corticoides de acción local y dieta evitando los alimentos que generan la alergia. Otro cuadro que puede generar sensación de no respuesta o refractariedad es el pacientes que tienen la rumiación y también
un cuadro que se ha visto actualmente, que son los eructos supragástricos. En inglés lo llaman supragastric belching, que significa que el paciente traga aire, lo guarda en el esófago y lo manda de nuevo para arriba, sin que sea un eructo gástrico. Estos cuadros de eructos supragástricos conllevan muchas veces la presencia de ácido del estómago, que hace que se produzca como un spray dentro del esófago, sin que haya respuesta satisfactoria a los inhibidores porque está tragando aire. Otra posibilidad de fracaso con los inhibidores es que el reflujo no sea ácido o que sea débilmente ácido. En ese caso, Luis, se pierde la voz, y podés elevar un poquito el tono, por favor. ¿cómo no? Que el reflujo no sea ácido o sea débilmente ácido es otra posibilidad. Tercero, que el paciente tome los medicamentos en forma incorrecta. Y esto es lo primero que hay que investigar. Puede ser no adecuada en calidad, cantidad o momento de la ingesta. Nosotros sabemos que los inhibidores de la bomba tienen que ser tomados antes de las comidas, en ayunas, una media hora antes. ¿Por qué? Porque se protonizan una vez que ingresan en el tubo digestivo y la comida que viene después aumenta en la efectividad de la medicación. Es decir, que hay que tomarlos en ayuna y luego comer algo. Entonces, si no se toman de esa manera, pierden la efectividad. También sabemos que hay inhibidores de la bomba que no tienen una calidad adecuada. Sobre todo, pierden su calidad cuando se utilizan cápsulas que son liberadas en el estómago en vez de ser liberadas en el intestino. Es decir, que tal vez lo primero que uno tiene que hacer cuando ve que el paciente no responde es averiguar cuándo lo toma, si lo toma y a qué hora y en qué momento. Que la medicación sea inefectiva o poco efectiva en cuanto a la dosis aportada, o que la medicación tenga una inadecuada biodisponibilidad o metabolismo. Es decir, que existen pacientes que pueden ser rápidos metabolizadores de los inhibidores de la bomba, y eso se da en un 5 a 10% de los casos. Y la causa más común de fracaso de los inhibidores es lo que se llama pirosis funcional, que en realidad son síntomas de pirosis sin que existan evidencias objetivas de enfermedad por reflujo ni asociación sintomática, es decir, que los pacientes no tienen reflujo y tampoco tienen una asociación entre la presencia del síntoma y la posibilidad de que haya un episodio de reflujo. Ante la refractariedad, lo que primero tenemos que hacer es constatar la toma correcta de los medicamentos, que debe ser 30 a 60 minutos antes de las comidas, y si esta es adecuada, duplicar la dosis antes del desayuno y de la cena. Este es un tema a tomar en cuenta. La dosis más efectiva de los inhibidores es cuando es la misma dosis que se toma a la mañana, pero dividida en dos partes. ¿Por qué? Porque muchos inhibidores de la bomba no llegan a cumplir su rol durante todo el día. Y por lo tanto, es mejor dar 2 veces por día la misma cantidad que hubiéramos dado en una sola dosis a la mañana. Si bien actualmente hay inhibidores de acción prolongada, esto es lo que se aconseja actualmente. ¿Cuándo empleamos estudios funcionales? Los estudios funcionales son la manometría del esófago, la pHimetría y la asociación de pHimetría con impedanciometría. Las guías internacionales recomiendan enfáticamente y con moderado nivel de evidencia que el monitoreo de reflujo sea reservado para aquellos pacientes cuyos síntomas típicos de reflujo no responden a los inhibidores, luego de una endoscopía digestiva alta con biopsias normales. Es decir, nosotros reservamos el estudio funcional solamente cuando no hay respuesta a los inhibidores. También se recomienda que ante pacientes con síntomas típicos e historia de reflujo y refractariedad al tratamiento, el monitoreo de reflujo en este caso, que sería una pH impedancia, hacerlo bajo tratamiento con inhibidores, para ver si realmente el inhibidor le está cumpliendo su rol. Es decir, el paciente tiene síntomas típicos,
tiene una historia de reflujo ya estudiada y no responde al tratamiento. Ahí, mientras está con tratamiento, le hacemos el estudio de monitoreo de pH con impedancia. Siempre se recomienda la realización de una manometría esofágica previa al estudio del monitoreo, entre otros motivos para localizar el catéter de monitoreo, que tiene que estar 5 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior. Es decir, que la colocación exacta del electrodo es muy importante para detectar la presencia de reflujo. Los parámetros considerados determinantes para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo son el porcentaje de tiempo de exposición ácida esofágica y la correlación sintomática. ¿A qué le llamamos porcentaje de tiempo de exposición ácida esofágica? Es el porcentaje de tiempo en el cual el pH estuvo en el esófago por debajo de 4. Y ese porcentaje tiene que ser menor del 4 al 6%, es decir, entre 4 y 6 es dudoso, menos de 4% es categóricamente normal. Es decir, todos tenemos algo de reflujo gastroesofágico, pero cuando se excede esos valores es la variable más importante. Pero la otra variable importante es ver si cuando el paciente tiene un síntoma hay un episodio de reflujo, es decir, establecer una correlación entre el síntoma y el episodio de reflujo mientras se hace el estudio de pH. Últimamente, algunos estudios demuestran que el índice de deglución post-reflujo y la impedanciometría basal, ahora les explico un poco qué es esto, pueden ser útiles en la diferenciación de pacientes con reflujo y aquellos con hipersensibilidad al reflujo y pirosis funcional. Bueno, acá le hemos puesto una serie de palabras que por ahí pueden resultar chino básico para el que no está en el tema. El índice de deglución post-reflujo es cuando el paciente tiene un episodio de reflujo gastroesofágico, suele tragar, y ese trago tiene que producir un descenso del pH, mejor dicho, un aumento del pH después de que el paciente traga. Y eso se ve en la pHmetría, cuántas veces se produce este mecanismo, y eso es un dato importante para establecer la gravedad del problema. Pero más importante para mí es la aparición de estudiar la impedancia basal de la mucosa. ¿Qué es la impedancia? Es un poco la resistencia eléctrica que se produce a nivel de la mucosa y que está totalmente relacionada con la permeabilidad paracelular del esófago. El esófago, cuando pierde la unión entre las células, mejor dicho, se vuelven los espacios intercelulares más amplios, el ácido penetra con mayor facilidad. Y está hablando la impedancia basal de un daño que a veces no se puede analizar con un endoscopio, pero que está muy relacionado con la existencia de una enfermedad por reflujo. Y estos dos elementos pueden definir dos cosas. Uno que es la hipersensibilidad al reflujo y la otra es la pirosis funcional. ¿Qué es la hipersensibilidad al reflujo? Es cuando el paciente tiene una pHmetría con valores de porcentaje de tiempo de exposición ácida normal, pero tiene una correlación sintomática, es decir, que cada vez, aunque tiene un reflujo mínimo, ese reflujo mínimo se asocia con síntomas, y a eso se lo ha dado a llamar hipersensibilidad al reflujo. En cambio, la pirosis funcional son síntomas de reflujo sin que haya un tiempo de exposición ácida anormal y sin correlación sintomática. Varios estudios han demostrado que la persistencia de un reflujo débilmente ácido puede ser la causa de la persistencia de síntomas pese al tratamiento con doble dosis de inhibidor de bomba. Es decir, que puede haber gente muy sensible a pequeñas cantidades de ácido que el inhibidor no logra neutralizar. ¿Qué importancia se le da actualmente a la dieta y al sobrepeso en la enfermedad por reflujo? Luis, eleva un poquito el tono de voz o acércate, se pierde la voz un poquito. Ok. Gracias. La obesidad, y en particular la obesidad abdominal,
tiene un rol determinante de los síntomas y complicaciones en la enfermedad por reflujo, a través de efectos mecánicos y metabólicos. La pérdida de peso, ya sea mediante dietas o cirugía, es efectiva en mejorar los síntomas de reflujo. Esto es una evidencia clara y contundente. Por lo tanto, una de las medidas fundamentales para tratar a la enfermedad por reflujo es bajar de peso. Lamentablemente, con la pandemia hemos engordado un poco todos, algunos mucho más que otros. En un metaanálisis de estudios epidemiológicos que toman en cuenta la asociación entre obesidad y reflujo, se encontró que el sobrepeso y la obesidad se encuentran asociadas a los síntomas con un odds ratio de 1.43 para el sobrepeso y de 1.94 para la obesidad. Es decir, que está claramente demostrada la asociación entre obesidad, sobrepeso y enfermedad por reflujo. ¿Qué pasa con los prokinéticos? Los prokinéticos, que tenemos varios de ellos en nuestro medio, en nuestra disposición, las guías internacionales recomiendan que los prokinéticos no deben ser utilizados en pacientes con reflujo sin evaluación diagnóstica. Esta es una recomendación condicional con moderado nivel de evidencia y consideran su indicación solo en presencia de gastroparesia, es decir, cuando está demostrado que hay un lento vaciamiento gástrico, ahí estaría indicado el prokinético, pero no como tratamiento a todos los pacientes con reflujo. Luis, discúlpame, un detalle que es importante que toda la audiencia sepa. Ustedes pueden ir haciendo a través del chat preguntas para que yo al final le haga al doctor. Ya muchos están acercándolas, pero es importante que todos traten de hacer preguntas a través del chat para que ordenemos y se lo hagamos al doctor al final de su disertación. Muchas gracias. Otro tema es el uso de los alginatos. El mecanismo propuesto para los alginatos es el desplazar lo que se llama el bolsillo gástrico postprandial. Cuando nosotros terminamos de comer, hay una zona que no está neutralizada por la comida. Es decir, la comida es un buen neutralizante del ácido. Por eso normalmente los ulcerosos se les calma el dolor cuando comen, porque neutralizamos el ácido clorhídrico con el alimento. Pero hay una partecita cerca del fundus gástrico que queda con ácido. Y esa parte no es neutralizada por los inhibidores, pero sí los alginatos formarían como una especie de gel denso que cubre la zona del bolsillo gástrico postprandial. En un reciente metaanálisis que compara los compuestos que contienen alginato con placebo, antiácidos, bloqueantes H2 e inhibidores de la bomba, para el tratamiento de reflujo, se demuestra que los compuestos que contienen alginato son superiores al placebo y a los antiácidos para la resolución sintomática, con un ratio de 4.42. Es decir, que los antiácidos que además tienen alginato serían de gran utilidad, sobre todo para los pacientes que tienen reflujo postprandial. ¿Qué conducta se toma frente al diagnóstico de hipersensibilidad al reflujo? ¿Se acuerdan que hablamos de que la hipersensibilidad al reflujo se produce cuando el paciente tiene poco reflujo, pero muchos síntomas correlacionados con esos episodios? Requiere siempre de un estudio de monitoreo de reflujo, en el cual el total del porcentaje de la exposición ácida es normal, pero cada evento de reflujo se correlaciona con pirosis. Estos pacientes demuestran una mayor sensibilidad a cantidades fisiológicas de reflujo, demostrando una sensibilización periférica o central como mecanismo subyacente de la generación del síntoma. Es decir, sienten más que lo normal frente a un episodio que otro ni se daría cuenta. Podríamos decir que tienen lo que se llama una alodinia, es decir, una capacidad de sentir una molestia frente a un estímulo que no debería producirlo.
El tratamiento hace hincapié en los inhibidores de la secreción ácida, en este caso, inhibidores y bloqueadores selectivos de la bomba de protones y inhibidores H2. Y esto se combina con neuromoduladores, como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Es decir, que no alcanza con dar un inhibidor de la bomba o un bloqueante H2 y se lo tiene que asociar con un neuromodulador. Nosotros hablamos de neuromoduladores y ya no decimos más antidepresivos, porque estos medicamentos a la dosis que se los damos son muy bajos y su acción es neuromoduladora, inhibidora, disminuye la hipersensibilidad visceral y no se lo damos por el cuadro depresivo del paciente. En los últimos años las drogas como la venlafaxina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, imipramina y amitriptilina han demostrado ser eficaces en este escenario de pacientes que tienen una hipersensibilidad al reflujo. Cuando tenemos una pirosis funcional, la definición de pirosis funcional ha sido redefinida en base a los criterios de Rosma 4 y se la considera como tal cuando el paciente con síntomas de pirosis tiene una endoscopía normal, una piachimetría normal y una asociación negativa entre los síntomas y los eventos de reflujo. Es decir, no hay nada que uno pueda decir que este paciente tenga reflujo, pero tiene pirosis. Y es una condición mucho más común de lo que uno cree, que afecta más al sexo femenino y que no responde en la mayoría de los casos al tratamiento con doble dosis de inhibidor de bomba. Este trastorno suele superponerse con otros trastornos funcionales digestivos y en general se acompaña de comorbilidad psicológica. Luis, perdón, alguno de los asistentes me dice si vos podés subir el tono de tu computadora o subir tu tono de voz o acercarte, por favor. ¿Cómo no? Me acerco va perdiendo. Ahí así ahora se escucha bien, sí. Se escucha mejor, sí, porque es un tema de cercanía con el micrófono. Bueno, acércate, no te preocupes. La conducta frente al diagnóstico de pirosis funcional. Los neuromoduladores, incluyendo los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina, también se emplean los antagonistas de los receptores H2 de la histamina y el tegacerot. Han encontrado que hay beneficios en la terapia primaria de la pirosis funcional. Es decir, en este caso no se utilizan bloqueantes inhibidores de la bomba de protones. No dan resultado, los pacientes no encuentran que les sirva. Basado en evidencias, también la acupuntura y la hipnoterapia, como las monoterapias o combinadas con otros tratamientos, pueden ser modalidades efectivas en la pirosis funcional. Y la cirugía antirreflujo no trae beneficios y está formalmente desaconsejada en este tipo de pacientes. Es decir, paciente que no responde a los inhibidores de la bomba, que no sabemos qué hacer con ellos, que le hicimos todo tipo de tratamientos con doble dosis de inhibidor, le cambiamos el inhibidor, le agregamos prokinéticos y no responden, piensen que hay que utilizar esquemas de neuromodulación, ya sea a través de medicamentos o ya sea de técnicas como puede ser la acupuntura, la hipnoterapia, combinadas, ambas o no, para tratar a este tipo de pacientes. ¿Qué pasa con el Helicobacter pylori? Nosotros tenemos la idea de que al Helicobacter pylori hay que liquidarlo siempre. Es el Helicobacter bueno es el Helicobacter muerto, se decía en un momento determinado. En realidad, una revisión sistemática demuestra que la incidencia del Helicobacter pylori en pacientes con reflujo y esófago de Barrett es menor que en la población general. Se demostró que la infección por Helicobacter pylori se asocia negativamente con el esófago de Barrett, por ejemplo, indicando que su erradicación incrementaría la incidencia de reflujo. Otro estudio demostró que la incidencia de esofagitis por reflujo fue mayor tras la erradicación del Helicobacter que previo a la misma. Es decir, nosotros le encontramos por casualidad un Helicobacter al paciente y le decimos que hay que erradicarlo.
Lo que pasa con la enfermedad por reflujo es que suele empeorar. ¿Por qué? Porque el Helicobacter alcaliniza el medio. Al erradicar al Helicobacter hay mayor producción de ácido, el estómago se recupera en su trofismo y se produce un mayor daño sobre el esófago. En una encuesta a gastroenterólogos latinoamericanos se le consultó si se consideraba útil la erradicación del Helicobacter en pacientes con reflujo y el 91,3% de los gastroenterólogos consultados consideró que no debería ser erradicado. Esto fue hecho hace muy poquito. Esta encuesta está por ser publicada, los resultados en la revista de gastroenterología mexicana. Bueno, vamos a fin de la presentación. Y ahora le dejamos a Juan Carlos para que nos haga las preguntas de ustedes y ver si yo se las puedo contestar. Bueno, muy bien, Luis. Gracias por tu presentación. Hiciste honor al tiempo. Por momentos había alguna dificultad en el volumen, pero después, bueno, se fue corrigiendo. Bueno, tenemos varias preguntas. Yo diría que también pueden ir acercándolas al chat, y yo las voy tomando, y vamos a trasladarla al doctor Luis Soifer, a quien agradecemos desde ya el aporte tan valioso. Estoy tratando de leer las preguntas. Aquí aparece una médica pediatra que pregunta que en adultos, si hay una relación entre adultos, entre parasitosis y pirosis y o acidez, que parece que en adultos no suele tenerse presente los parásitos, mientras que ellos, los pediatras, los tienen muy en cuenta. ¿Qué tenés para decir, Luis, al respecto? Bueno, el tema de la parasitología ha caído bastante en desuso, por lo menos en la capital y el Gran Buenos Aires. Hay muy pocos buenos parasitólogos. En general los laboratorios tienen la tendencia a no querer analizar demasiado los estudios de parasitología. Pero, por ejemplo, una entidad que en el adulto se asocia bastante a síntomas digestivos altos es la giardiasis. Así que la Giardia lambia es bastante frecuente que se produzca, y yo creo que hay que pensarlo. El tema de la parasitosis no tiene que dejarse de lado, y hay que pensarlo. Supongo que en niños debe ser más común la presencia de Oxyurus y Ascaris, pero en el adulto es más común la presencia de Giardia, que sí trae muchas veces síntomas digestivos altos. A veces dolor epigástrico y otras veces pirosis. Perfecto. Bueno, alguien pregunta, ¿qué tipo de dieta es la más aconsejable para los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico? Si podés esbozar alguna. Sí, en realidad también la dieta, con la aparición de los inhibidores de la bomba, que son muy permisivos porque permite que la gente pueda comer sin sufrir las consecuencias terribles de la acidez y de la pirosis, el ardor, sobre todo postprandial. Uno de los consejos que uno le da al paciente es que la comida principal sea el desayuno y no la última comida de la noche, porque nosotros tenemos un hábito muy acentuado de alimentarnos masivamente a la noche, tomar alcohol, irnos a la cama enseguida, y después se produce en los pacientes con reflujo un cuadro de regurgitaciones que pueden inclusive producir aspiraciones. Entonces, uno de los consejos es limitar la comida, las comidas de la noche que no sea copiosa, y evitar las comidas que tengan grasa, fundamentalmente la carne de cerdo. Y también hay una serie de elementos que producen y aumentan el reflujo gastroesofágico, como es el tabaco, el alcohol, por ejemplo, las bebidas como el champagne producen mucho reflujo, el chocolate, la menta, los tucos y las salsas son comidas que producen mucho reflujo. Pero no hay mejor
candidato que el paciente para saber qué alimentos son los que les cae mal. Es decir, que uno le puede recomendar al paciente, mire, esto y esto le va a hacer mal, pero ya lo saben, porque ¿quién más que el paciente para saber lo que le trae problemas? Lo que pide el paciente es poder comer lo que quiere y poder disfrutar de la vida y no tener síntomas. Y por lo tanto la dieta ha caído un poco en desuso en cuanto a una indicación tan formal. Elevar la cabecera de la cama, por ejemplo, sí se ha demostrado que en los pacientes que tienen reflujo nocturno es útil y hay que tomarlo en cuenta. Bien, gracias. Son variadas las preguntas y bueno, vamos seleccionando, pero me interesa responder a todas las inquietudes. Alguien pregunta, ¿podemos utilizar en este tipo de pacientes el sucralfato? Y alguien más, y agrego para que te sumes a la misma pregunta, ¿y podemos utilizar los antiácidos neutralizantes también? ¿Qué opina el doctor? Bueno, el sucralfato es interesante porque es una sucrosa sulfatada que tiene afinidad por cualquier lesión, no importa la causa, es decir, que se adhiere a las lesiones y tiene un efecto citoprotector. En general, está indicado en pacientes que tienen reflujo alcalino o que tengan un daño producido, por ejemplo, por píldoras o por esofagitis de cualquier origen. Es un recurso importante, se lo puede complementar alejándolo de la inhibición del ácido y es un medicamento que yo he utilizado mucho en forma de suspensión, sobre todo después de cuando yo hacía esclerosis de varices esofágicas que provocaban daño en la pared del esófago, le daba a todos los pacientes sucralfato y eso le aliviaba muchísimo. Es decir, es un recurso. Y los antiácidos en general son un recurso importante. Por ejemplo, lo que hay que tener en cuenta es que el antiácido que más rápido neutraliza el ácido en el estómago es el bicarbonato. Una pequeña cantidad de bicarbonato produce una reducción inmediata de la acidez. Ahora, si se toma mucho bicarbonato puede haber problemas de otra índole, por lo tanto, no es un antiácido para tomarlo crónicamente. Perfecto. Bueno, hay preguntas variadas y hay diversos profesionales que se han sumado y que agradecemos como profesionales farmacéuticos. Y un farmacéutico pregunta, dice, muchos pacientes vienen a la consulta, a veces a la farmacia, sin haber consultado a su médico, sabiendo que tienen enfermedad o tienen reflujo gastroesofágico, y entonces dice, vienen a buscar un IBP. ¿Qué considera el doctor que es el mejor consejo para nosotros los farmacéuticos? Bueno, actualmente el omeprazol, hay omeprazol de venta libre, por ejemplo. Es decir, que ni siquiera le pueden consultar al farmacéutico. Van y lo piden y lo pueden tomar. En general, nosotros hicimos una encuesta a muchos médicos gastroenterólogos y casi todos los gastroenterólogos consideran que es un error que el omeprazol sea de venta libre. Y los inhibidores de la bomba en general, porque se ocultan síntomas que pueden ser dañinos para el paciente. Si el paciente tiene un cáncer, por ejemplo, y le provoca síntomas de ardor, acidez, se retrasa muchísimo el diagnóstico por el hecho de tomar la medicación. Puede tener un linfoma, puede tener un cáncer gástrico, puede tener un cáncer de esófago y se retarda mucho. Por lo tanto, no es que yo esté en contra de que el paciente pueda tomar algo que lo alivie, pero me parece que son medicamentos que deberían ser bajo receta. Yo no estoy de acuerdo con la venta libre de los inhibidores. La dosis de los inhibidores es variable, la medicación no es controlada, por otro lado, no existe un control exacto de los medicamentos de venta libre como los medicamentos bajo receta, así que mi sensación es que para el farmacéutico no tiene más remedio que vendérselo porque está disponible a la venta, pero le puede el farmacéutico indicar en base a su experiencia cuáles de los medicamentos es el que mejor resultado le puede dar dentro de los que están a la venta libre. Y si viene con venta bajo receta, desde ya. Pero cuando le vienen a preguntar,
lo que más le conviene al farmacéutico es decirle, bueno, tómelo ahora, pero yo le recomiendo que haga una consulta, porque esto puede ser una enfermedad crónica que lo lleve a un daño mayor. Perfecto. Alguien pregunta, y creo que es una endocrinóloga, eh, la relación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en los pacientes bulímicos anoréxicos que se provocan los vómitos, obviamente, y que termina siendo un problema a veces crónico y una dificultad para ustedes los gastroenterólogos. Sí, la bulimia es una de las causas frecuentes de daño esofágico severo. Y conlleva un diagnóstico diferencial con la acalasia del esófago. Muchas veces los pacientes con acalasia son considerados como bulímicos y resulta que tienen un trastorno en el vaciamiento esofágico y hay que evaluar la motilidad del esófago en estos pacientes. La bulimia conlleva un tratamiento psicológico profundo, el paciente tiene que consultar, porque lo lleva, además de la desnutrición y la pérdida de ciertas sustancias importantes, al daño que se está produciendo con los vómitos reiterados. Así que nosotros, desde el punto de vista gastroenterológico, descartar que no tenga una enfermedad del esófago, que es la acalasia del esófago, en la cual no hay un buen vaciamiento del esófago por falta de apertura del esfínter, y que puede traer síntomas totalmente que se confundan con una bulimia y el paciente tener un problema funcional del esófago, digamos, una enfermedad orgánica. Bien. Otra pregunta diferente es la utilización de cannabis en tu experiencia. ¿De alguna manera llega a disminuir el reflujo gastroesofágico? ¿Es posible utilizarlo? Bueno, es interesante porque el cannabis tiene distintas sustancias incluidas, distintos alcaloides, no es uno solo. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama síndrome de hiperemesis cannabinoide. Eso me han tocado 2 pacientes últimamente. Normalmente el cannabis es antiemético, es decir, que generalmente disminuye los vómitos. Pero ¿qué ocurre? Los que son fumadores crónicos acumulan el cannabis en la grasa, en el tejido grasoso. Se va acumulando alcaloides en la grasa del paciente. Si tiene alguna situación de estrés emocional importante que deja de comer, empiezan a liberar el cannabis acumulado y eso les provoca vómitos importantes, náuseas, vómitos, reflujo, y una cosa característica es que lo que lo alivia es darse un baño caliente. Así que si ustedes tienen un paciente que consume cannabis y que dice que tiene náuseas y vómitos y que cuando se baña le ayuda, ese es un hiperemesis cannabinoide y la única solución es suspender el consumo de cannabis. Bien. Alguien pregunta, con los síntomas típicos de ERGE, se trata con IVP, y era una de las cosas que vos mencionabas. ¿Cuánto tiempo podemos utilizar los inhibidores de bomba de protones? ¿Y qué riesgo se corre si es que prolongamos su uso? Bueno, cuando salieron los inhibidores de la bomba, en principio, el plan de tratamiento era reducido, había que dárselos por poco tiempo. Yo diría que para el tratamiento con los inhibidores de la bomba hay distintas opciones. Uno es lo que se llama tratamiento a demanda, que se lo da al paciente durante un tiempo corto, 10, 15 días, lo suspende y si vuelve a tener síntomas, vuelve a tomarlo. Eso lo maneja el paciente un poco en función de la necesidad de la toma. Después está el tratamiento ocasional, que es el paciente que lo toma de vez en cuando va a una fiesta, una reunión. Sobre todo los médicos nos dedicamos a tomar ese tipo de cosas cuando vamos a comer algo que nos va a caer mal. En una encuesta que yo le hice a varios colegas que estábamos en un viaje, cada uno tomaba un remedio distinto, desde hepatalgina hasta chofitol, otros y inhibidores del ácido en forma frecuente, digamos, sobre todo cuando vamos a un congreso y nos gusta comer.
El tema es que los inhibidores de la bomba tienen un tiempo de acción lenta, es decir, que no son de acción rápida. Tienen su máximo acción al tercer día de tomarlo y dejan de funcionar cuando uno los deja de tomar, tardan 3 días en desaparecer el efecto. Por lo tanto, yo diría que para un tratamiento ocasional es mejor tomar un bloqueante H2 o un antiácido. En cambio, si lo que quieren es un tratamiento más prolongado, porque el reflujo es constante, hay que tomarlo. Después está el tratamiento crónico por un tiempo determinado, que puede ser 45 días, y ver el efecto del inhibidor de bomba. Y después hay situaciones en las cuales el inhibidor hay que tomarlo permanentemente. ¿Por qué? Porque el paciente es inhibidor de la bomba dependiente. Son los que tienen un reflujo severo, esofagitis grado 3 y 4, y los que tienen esófago de Barrett. Por lo tanto, no hay una indicación general, cada paciente es distinto a otro, y el tiempo de medicación y la indicación de la dosis, etcétera, y del tipo de medicamento varía de uno a otro. Bien. Alguien pregunta, la esofagitis eosinofílica, vos la definiste y entonces preguntan, ¿qué tipo de corticoides se puede utilizar y si hay otro tipo de fármacos que se pueden agregar? En realidad, el mayor éxito que se ha tenido, y lo que yo uso, es budesonida. Budesonida, que en pediatría, porque la esofagitis eosinofílica es más común en pediatría que en adultos. En general son adultos jóvenes o niños los que tienen más esofagitis eosinofílica. Lo primero que uno tiene que tomar en cuenta son los alimentos provocadores, la harina de trigo, la soja, el maní, el pescado, los mariscos y los lácteos. Esos serían los alimentos que mayor probabilidad tienen de ser generadores de la reacción. Y luego lo que se hace generalmente en los chicos es usar sucralosa, que es polvito de sucralosa mezclado con la budesonida, y se le da a tomar porque es dulce. Yo lo combino con el sucralfato. Yo uso una cucharada de sucralfato y 15 a 20 gotas de budesonida de las que se usa para la nebulización, Sí. 2 veces por día, y los resultados en general son muy satisfactorios con ese tratamiento. Bien. Alguien pregunta, aplicaciones de la manometría esofágica. Bueno, la manometría básicamente se utiliza para evaluar las alteraciones motoras del esófago. Últimamente ha aparecido lo que se llama la manometría de alta resolución, que es un aparato muy interesante, muy lindo, pero muy costoso, en donde tiene infinidad de los catéteres tienen infinidad de medidores de presión a distintas alturas. Lo que uno sabe con la manometría en la enfermedad por reflujo es, primero, cuál es la presión del esfínter esofágico inferior, si está totalmente alterada la presión de reposo del esfínter, si se relaja o no se relaja el esfínter, y si hay movimientos peristálticos o no en el tercio distal del esófago, porque es común que cuando el paciente tiene un reflujo crónico se altere la motilidad del esófago. Y si la alteración de la motilidad es muy severa, una operación antirreflujo podría ser contraproducente. Así que, y por el otro lado, podríamos estar no diagnosticando una calasia del esófago, que eso es lo peor, porque el paciente tiene síntomas crónicos de reflujo, el médico no sabe qué hacer con ese paciente, lo deriva al cirujano, y el cirujano le hace una funduplicatura, que es una operación para el reflujo, y el cuadro se empeora porque lo que en realidad el paciente tenía es una calasia. Por lo tanto, que es totalmente la inversa, tiene un esfínter que no se abre. En ese caso, antes de una cirugía antirreflujo, es mandatario hacer una manometría del esófago, que no necesariamente tiene que ser una manometría de alta resolución, puede ser una manometría convencional. Y lo ideal es tener algunos lugares en cada provincia que tengan alguien que se dedique a hacer estudios funcionales. Alguien pregunta del interior si de alguna manera se puede hacer un monitoreo de reflujo. ¿Qué es lo que vos aconsejarías para este tipo de pacientes?
Bueno, el monitoreo de reflujo es lo que yo comenté como pH-metría ambulatoria de 24 horas. Existe también un método con cápsula que se introduce con el endoscopio y queda adherido a la pared del esófago y va midiendo y mandando mensajes de cuál es el pH a lo largo de 2 o 3 días. El monitoreo de reflujo se hace cuando uno fundamentalmente ha tenido un paciente que es refractario al tratamiento y quiere saber si realmente el paciente tiene reflujo o no. Si la pregunta es si el paciente tiene reflujo o no, lo mejor es hacerlo sin medicación. Pero si lo que uno quiere saber es si en realidad el inhibidor de la bomba es efectivo o no, se hace con medicación. Bien, otro colega consulta si existe una relación entre la ERGE y la enfermedad celíaca y entre la ERGE y la neuropatía autonómica diabética. Con la enfermedad celíaca, el grupo del Hospital Bonorino Udaondo, que tienen muchos estudios de enfermedad celíaca, demostraron que los pacientes celíacos tienen más síntomas de reflujo que los pacientes no celíacos. Es decir, que está aumentada la prevalencia en la enfermedad celíaca. En el diabético, que tiene una polineuropatía diabética, se altera la motilidad del esófago y entonces lo que ocurre es que el ácido que pasa al esófago queda más tiempo retenido, es decir, se altera lo que se llama la depuración esofágica, sobre todo en pacientes diabéticos de larga data insulino dependientes. Bien. Alguien pregunta... Es algo parecido a lo que ocurre con la esclerodermia, por ejemplo. En la esclerodermia hay una alteración motora muy significativa y esos son pacientes que requieren dosis altas de inhibidores para poder mantenerse asintomáticos. Bien, gracias. Otro colega consulta, vos hablabas de los métodos diagnósticos, alguien consulta, un colega consulta y que hagas algún comentario sobre el dispositivo LINX. Sí, el LINX es un dispositivo que se inventó para crear una cirugía distinta, es como un anillo que se coloca... Habla un poquito más alto, se pierde la voz, Luis. Sí, es un anillo especial que se coloca en el esófago, en la unión gastroesofágica, para crear una cirugía antirreflujo. En general, tenemos poca experiencia en la Argentina con el LINX. Lo que se utiliza más es la operación de Nissen, que es una operación muy exitosa en buenas manos. Es decir que no todos los cirujanos tienen experiencia con una cirugía antirreflujo. Perfecto, gracias. Otro colega consulta que dice que no le había quedado claro cuándo duplicar la dosis de un inhibidor de bomba de protones. Bueno, si el paciente, lo que está usando es una dosis simple y no hay respuesta, el camino siguiente es duplicar la dosis, o en realidad lo que hace es utilizar la misma dosis, pero darla en 2 momentos del día. Es decir, utilizarlo antes del desayuno y antes de la cena. Por ejemplo, si lo que utiliza es omeprazol, serían 20 miligramos de omeprazol en el desayuno, antes del desayuno, y 20 antes de la cena. Si con eso no funciona y quiere aumentar la dosis, puede duplicar la dosis también llevándolo a 2 veces por día, 40 y 40, por ejemplo. Muy bien. Relacionando esta respuesta tuya, otro colega dice, si es realmente adecuado o no, según tu opinión, la utilización de inhibidores de bomba de protones a la mañana y de inhibidores anti-H2 por la noche para este tipo de pacientes. Sí, el problema con los inhibidores H2 es que llega un momento que dejan de actuar. Es decir, que esos son medicamentos que se pueden tomar durante un tiempo y se pierde la efectividad, cosa que no pasa con los inhibidores de la bomba. Yo diría que lo ideal, si se van a utilizar bloqueantes H2, hacerlos por un tiempo limitado, no permanentemente. Está muy bien. Alguien consulta, un colega consulta, si esta patología, la enfermedad por reflujo gastroesofágico,
puede terminar en una patología oncológica, o sea, en una enfermedad cancerígena. Bueno, está demostrado que la enfermedad por reflujo crónica, con o sin esófago de Barrett, tiene un aumento del riesgo de cáncer de esófago si no es tratada. Lo que también se sabe es que si recibe tratamiento el paciente con inhibidores, disminuye el riesgo de transformación maligna del esófago. Perfecto. Y bueno, vamos a las últimas 3 preguntas, porque ya nos excedimos en el tiempo. Otro participante consulta y pregunta: ¿cuáles serían las medidas no farmacológicas para una ERGE, según tu criterio? Bueno, las medidas no farmacológicas son descenso ponderal, bajar de peso. La otra es elevar la cabecera de la cama, no utilizar ropas muy apretadas que compriman el abdomen y las medidas de restringir los alimentos provocadores de reflujo. Esas serían las medidas generales no farmacológicas. Perfecto. Y como hablamos, perdón, y hablamos que en algunos casos en los cuales el paciente tiene una pirosis funcional, dan resultado algunas técnicas alternativas como son la hipnosis y la acupuntura. Bien. Alguien pregunta la relación entre ERGE y cirugía bariátrica. ¿Cuál es tu comentario? Bueno, ahí la manga gástrica es altamente productora de reflujo. De hecho, en el CEMIC donde yo trabajo, los que hacen cirugía bariátrica le piden a los pacientes una manometría y pH-metría antes de operarlos. Si el paciente tiene reflujo, no le hacen manga y le hacen una derivación, le hacen un bypass. El bypass no produce reflujo y de hecho cura el reflujo en mucha gente obesa. En cambio, la manga gástrica suele provocar muchos casos de reflujo posterior a haberle hecho la manga. Perfecto. Otro colega o participante pregunta, Luis, y ya es la anteúltima y vamos a la última, un comentario tuyo, una relación entre acalasia por enfermedad de Chagas y la relación con ERGE. Bueno, el Chagas produce un cuadro semejante al de la acalasia idiopática. Ahora se sabe que la acalasia es una enfermedad autoinmune, con anticuerpos que destruyen los plexos mientéricos del esófago. En el Chagas se produce lo mismo, se destruyen los plexos mientéricos del esófago en algunos pacientes chagásicos, y eso lleva a un cuadro semejante al de la acalasia que se tiene que tratar exactamente de la misma manera que una acalasia convencional, ya sea con dilataciones forzadas o con cirugía de la acalasia. Bueno, y las últimas 2, otro colega consulta cómo se monitorea la mejoría de este tipo de pacientes en quienes hizo falta utilizar estudios invasivos. Bueno, en realidad lo más importante es lo que cuenta el paciente. Es decir, el cuadro clínico del paciente es básico para el monitoreo. Pero en los pacientes que tienen un esófago de Barrett y que tienen un Barrett largo, sobre todo de más de 5 centímetros, el monitoreo con endoscopías periódicas, yo diría que si el paciente se va a hacer una colonoscopía cada 5 años, que se aproveche y se hagan los 2 estudios, alto y bajo, para evaluar. Y hay que tomar biopsias múltiples en zonas sospechosas. Hay que hacer tinción vital, colorear bien con sustancias que se adhieren a la metaplasia y se ve la displasia, y se toman biopsias dirigidas en las zonas sospechosas. Actualmente existen formas de tratar el Barrett con vía endoscópica. Existen técnicas de quemar el Barrett, existen técnicas de resecar el Barrett con mucosectomía, es decir que en los casos dudosos conviene, cuando hay displasia, se puede intentar hacer técnicas de tratamiento específico para el Barrett largo. Bien, y la última pregunta, ya que se extendió, Luis, muchas gracias por tu delicadeza y tu excelente disertación.
Para pacientes hipotiroideos, ¿cuándo es adecuado dar el IVP para que no haya interacción? Ese es un dato, esto es muy interesante porque en general existe la teoría de que hay que darlo separado a la medicación para la tiroides, a la levotiroxina, darlo por separado al inhibidor de bomba. Pero si hablamos de que el inhibidor de bomba dura 3 días su efecto, es muy posible que la absorción de la levotiroxina esté alterada, no importa si se lo dan juntos o separado, porque el efecto de inhibición del ácido, que es la que facilita la absorción de la levotiroxina, por lo tanto, la teoría de que hay que darlo separado no sirve. Lo que hay que hacer es ajustar la dosis de levotiroxina a la necesidad del paciente. Si tiene que tomar inhibidor de bomba, ajustenle la dosis de la levotiroxina hasta que se logre el efecto necesario midiendo la TSH para saber qué cantidad de levotiroxina hay que darle mientras el paciente toma el inhibidor de bomba. Bueno, Luis, muchísimas gracias, excelente exposición y realmente muy interesante y muy valioso tu riqueza, yo diría, práctica y teórica. Así que bueno, te agradecemos enteramente de parte de Laboratorios Mar, agradece a toda la audiencia. Ustedes saben que estamos para brindar un servicio, Laboratorios Mar lo ha hecho siempre, un servicio a todo el equipo de salud y de alguna manera a toda la comunidad en su conjunto. Así que para nosotros ha sido un honor presentar al profesor doctor Luis Soifer en esta noche tan especial. Y bueno, Luis, gracias nuevamente por tu aporte, por tu valiosa experiencia. Bueno, muchas gracias a todos los que me han escuchado y al Laboratorio Mar por dar la posibilidad de difundir lo que uno se ha dedicado en la vida como gastroenterólogo. Y les envío un saludo a todos y que espero que termine pronto la pandemia y podamos hacer reuniones presenciales que son mucho más afectuosas. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, buenas noches. Laboratorios Mar les agradece nuevamente y estamos en contacto permanente porque ustedes saben que el laboratorio está permanentemente brindando servicio a todos ustedes y les agradecemos nuevamente por estar al lado de Mar, y si este año podemos hacer otra charla, lo haremos, y si no, los vamos a recibir el año próximo con seguramente charlas mixtas, como dice el doctor Soifer, charlas presenciales y también charlas por esta vía que han sido muy productivas durante todo este 2020. Buenas noches y muchas gracias.